Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Hoy tenemos un evento muy especial por parte de Planupsoft. Vamos a hablar sobre la planeación, pero la planeación desde la sostenibilidad. Este es un espacio para poder compartir todas nuestras experiencias, para escuchar de primera mano todo lo que está pasando en estos temas. Y para ello hoy tenemos una súper invitada de lujo. Tenemos a Ana Carolina Benavides. Ella es gerente de Creatipa SAS, creadores de territorios innovadores y pacíficos. Es magíster en responsabilidad social y sostenibilidad con énfasis en construcción de paz. Tiene más de 8 años de experiencia laboral en el tema del sector público y privado. Se desempeña como profesora universitaria y tiene muchísima experiencia en el campo social a través de voluntariado y de su participación en iniciativas de este tipo. Gracias, Carolina, por acompañarnos hoy, por dedicar este espacio y te cedo toda la palabra para las personas que nos acompañan. Ya, se silenció el micrófono. Bueno, un saludo para todos y para todas. Gracias a Planupsoft por la invitación. Nos volvemos a encontrar en este espacio. Es un espacio dedicado a dialogar sobre cómo podemos ir vinculando el concepto de sostenibilidad a lo que son nuestros proyectos y sobre todo quise orientarlo pensando para aquellas iniciativas que están en esa etapa de gestar o en ese momento de emprendimiento. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación que nos va a orientar en este espacio y al final, con muchísimo gusto, ampliamos preguntas y damos como respuesta a las inquietudes que susciten en este momento. Bueno. El espacio lo hemos denominado Planeando en clave de sostenibilidad y quiero empezar por preguntarnos por qué hablamos de sostenibilidad, por qué hoy en día es tan importante empezar a hablar de ese concepto que va teniendo mayor relevancia en estas épocas en las que vemos que se han acentuado las problemáticas tanto ambientales como sociales en nuestro mundo. Pues bien, el concepto de sostenibilidad ya se viene trabajando hace unos años. En este caso, si nos remitimos a lo que es el informe Brundtland de 1987, estamos contando 33 años hacia atrás, en los cuales en ese informe nos dicen que llega un punto en el que es necesario empezar a pensar en cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Es decir, nosotros en este momento tenemos el reto de contribuir al desarrollo sostenible y a combatir esas problemáticas asociadas a lo que son el cambio climático a través de medidas innovadoras que nos permitan garantizar esa sostenibilidad, ese uso adecuado de los recursos que son escasos. Para tener en cuenta algunos datos, problemáticas que se han acentuado y que son evidentes en nuestro entorno. Está la deforestación, de las cuales nuestro país no es ajeno. Se encuentran problemáticas como el comercio de la fauna silvestre, se ha comercializado con la fauna silvestre y de tal manera que ya encontramos extinción de diferentes especies, la expansión de la población, el crecimiento poblacional acelerado es uno de los grandes factores que han afectado a nuestro mundo, a nuestro planeta. Por otra parte, la intensificación de la ganadería, las prácticas de ganadería extensiva ocasionan todo lo que son las emisiones de gases como el metano y eso obviamente afecta y acelera la contaminación.
Y bueno, y eso nos pone a pensar, sobre todo en épocas de esta pandemia y de la contingencia, cómo la salud humana realmente se encuentra ligada a la salud de los ecosistemas. Esa es una reflexión que en estos días se emitía desde las Naciones Unidas, un documento sobre derechos humanos y ambiente, y nos hacían esa reflexión. Decían que en este momento los países, sobre todo en América Latina, han bajado la guardia en las herramientas, en las políticas y en las estrategias para salvaguardar el medio ambiente, teniendo en cuenta que si el ecosistema no está sano, que si nuestro entorno, nuestro ambiente no está realmente protegido y cuidado, pues en unos años la degradación va a ser total, ¿no? Entonces, por eso empezamos a hablar de lo que es el concepto de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Ya teniendo en cuenta que existe ya esos antecedentes y empezamos a familiarizarnos con el concepto, para nuestros emprendimientos, para esos proyectos en los cuales nosotros queremos empezar a trabajar y queremos empezar a generar ideas innovadoras, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay mucho material, hay mucha información, pero hay unos contextos globales que a nosotros nos permiten tener un marco de referencia sobre lo cual nosotros podemos actuar y sobre lo cual nosotros podemos también generar algunas iniciativas que apoyen obviamente todo el desarrollo sostenible. Entonces, por una parte, cuando vemos esa ruleta de colores, estamos haciendo asociación a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos. Aparecen en el año 2015 como un consenso a nivel mundial liderado desde Naciones Unidas, donde nos dicen a 2030 nuestros retos son estos y tenemos que proponernos trabajar en ellos. Estos objetivos de desarrollo sostenible son una carta guía, entonces por eso la traigo y la menciono en este momento, porque si nosotros queremos generar unas ideas, generar unos proyectos, unos emprendimientos, sí o sí es importante que nosotros identifiquemos a qué objetivo de desarrollo sostenible le vamos a apuntar. Y por otra parte, cuando hablamos de empresas, de organizaciones, tenemos otra iniciativa que es el Pacto Global. El Pacto Global también es de Naciones Unidas, nace en el año 2000 y tiene como fin incentivar, articular con las organizaciones, con empresas, para que se apoye a lo que es el desarrollo sostenible cumpliendo 10 principios. 10 principios que van asociados a lo que son derechos humanos, estándares laborales, sobre todo estándares laborales, ¿por qué? Porque en algunas empresas se ha evidenciado que existen esclavitud o explotación laboral, que no se genera la remuneración de manera equitativa, cuando realmente en esta parte de estándares laborales no se da garantías para la participación de sindicatos. O sea, esto nos da también una carta de cómo trabajar de manera sostenible al interior de nuestras organizaciones. Entonces, estábamos con derechos humanos, estándares laborales, hay otros principios asociados a medio ambiente, que son todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, como yo al interior de mi empresa, de mi organización, de mi emprendimiento, diseño estrategias que cubran al ambiente, que lo salvaguarden, que no vayan a transgredir, que minimice también mis efectos. Y por último, unos principios que mencionan la importancia de luchar contra la corrupción. Esa transparencia, la necesidad de tener gobiernos corporativos, de tener una comunicación abierta, de reconocer que nuestras inversiones son transparentes, saber que estamos teniendo unas buenas prácticas al interior de la organización en cuanto a métodos anticorrupción. Entonces, a mí me parece importante tener en cuenta este marco para
que a partir de ello empecemos a entender cómo nosotros podemos ir enmarcando esa planeación de emprendimientos y de proyectos que vamos a desarrollar. Pero es muy importante entonces, y aquí yo hago la pregunta, ¿qué urge? Porque ya tenemos un marco, tenemos una carta, que serían los objetivos de desarrollo, por otra parte tenemos principios como son los del Pacto Global, pero esto no va a tener sentido si no logramos una articulación. Y hablamos de una articulación en donde mencionamos aquí sobre todo 3 grandes grupos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con Estado o organizaciones del sector público. El segundo grupo son todas las organizaciones del sector privado, todo lo que sean industrias, todo lo que componga este sector. Y el tercero es el grupo de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. Tiene que existir necesariamente articulación entre estas 3 agrupaciones, entre estos 3 grupos. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras acciones permea las acciones, permea digamos, el ambiente de las otras agrupaciones. El Estado no puede funcionar sin los otros 2, como el sector público y organizaciones de sociedad civil, y viceversa. Todo se integra, todo lo que se rige, se regula desde el Estado. Estamos llamados nosotros también a tener incidencia, participación, control, veeduría. Los recursos, además, nosotros estamos trabajando en estos 3 grupos que hablamos de recursos económicos o cualquier otro tipo de recursos, son compartidos y estamos bajo un mismo planeta. Entonces, la articulación tiene que darse de una manera efectiva entre estas 3 agrupaciones. Y a partir de esta articulación, empezamos ya con un compromiso de crear con visión integradora. Cuando hablamos de esos emprendimientos y de esa planeación de proyectos, de esa planeación de empresas, de organizaciones con visión integradora, estamos hablando de una triple cuenta. En responsabilidad social mencionamos este vínculo en lo que es la parte económica, ambiental y social. Se genera y se promueve la sostenibilidad económica, se promueve la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. La idea y el reto es lograr tener emprendimientos, proyectos que con una idea nosotros logremos garantizar aportes a la sostenibilidad económica, aportes a la sostenibilidad ambiental y a lo social. Por ejemplo, una gran empresa, porque hay entre algunas de las inquietudes es cómo si yo quiero generar rentabilidad en algunas empresas, puedo al mismo tiempo apoyar al ambiente y al mismo tiempo a la comunidad o a la sociedad. Y no necesariamente hablamos de filantropía cuando decimos vamos a ayudar a la comunidad, sino que empezamos a generar ideas que integran a diferentes grupos, por ejemplo, proveedores, son los grupos de interés. Cuando se habla en responsabilidad social, empezamos a hablar de lo que son los stakeholders o grupos de interés. Entonces, ¿cómo tú desde tu organización tú promueves un impacto positivo en tus proveedores? ¿Cómo tú generas un relacionamiento efectivo con tus empleados, tus colaboradores? ¿Cómo dentro de tu organización tienes unas buenas prácticas para tecnologías limpias? O digamos en la parte de sostenibilidad económica, cómo tus inversiones retribuyen a unas inversiones sociales también. Entonces, esta creación de visión integradora a nosotros nos va a permitir tener unos modelos de desarrollo sostenible al interior de nuestras organizaciones. Y obviamente, pues para esto hay muchos ejemplos. Hay una de las organizaciones que en su momento se pueden referenciar como con unos modelos de sostenibilidad, podríamos mencionar Alpina o Nutresa. Alpina ha tratado de generar valor compartido con todos sus grupos de interés,
trabajaba, por ejemplo, con sus empleados, con sus colaboradores, identificó que en algún momento las madres cabezas de familia o las mujeres que tenían hijos se les dificultaba el desplazamiento hacia sus casas y pues qué mejor entonces que crear un tipo colegio, un tipo guardería dentro de sus propias plantas para mejorar esa calidad laboral de las mujeres y al mismo tiempo sus relaciones con sus hijos. Desde Alpina se generó un modelo de desarrollo de proveedores involucrando a las familias campesinas en las cuales ellos tenían los cultivos o de los cuales recibían la materia prima para la producción de todas sus líneas de productos lácteos. Entonces es una concepción que en la medida que yo vaya identificando dónde puedo generar innovación también con tecnología, puedo lograr un emprendimiento que realmente impacte positivamente en esa triple cuenta. Y hay algo muy clave, hay algo muy importante, y es que hoy en día hablamos de cómo nosotros realmente ya estamos interconectados, estamos viviendo la globalización al 100%, y algo que nos va a favorecer muchísimo es lograr equipos interdisciplinares. Interdisciplinares porque la diversidad también es un factor de éxito. En la medida que tú tengas mayor comunicación con equipos de trabajo que estén diseñados para generar o incentivar la diversidad, para tener experiencias desde diferentes perspectivas. Esa interdisciplinariedad te va a permitir entender y comprender el entorno desde diferentes perspectivas y quizás tener ideas creativas más innovadoras o más asertivas hacia lo que se está buscando. Esa interdisciplinariedad a nosotros nos promueve todo lo que sean las capacidades de multiculturalidad, interculturalidad y pues, ¿por qué no pensar en los proyectos y en esos emprendimientos que puedan ser replicados a nivel nacional y a nivel internacional? Hoy en día las tecnologías o los proyectos mediados por tecnologías te permiten tener un equipo conectado virtualmente que no esté todo localizado en un mismo punto geográfico y puedes tener una idea y un emprendimiento con el apoyo de un experto en Europa, en Asia y que tu emprendimiento sea aquí en Sudamérica. Entonces, este factor de la interdisciplinariedad, de empezar a trabajar y a concebir unos planes de internacionalización de esos proyectos, son también un factor de éxito que se promueven a partir también de la sostenibilidad. Bueno, y ya como para dar un paso a lo que serían las preguntas o a la interacción, hay unas pequeñas acciones que podríamos empezar a hacer. Quizás a veces cuando uno es emprendedor y tiene algún proyecto pequeño, dice, no, pero quizás no estoy todavía preparado para empezar a pensar en todo este tema de sostenibilidad, o eso quizás es para empresas grandes o para industrias. Yo les cuento que las pequeñas acciones o la suma de esas pequeñas acciones de cada una de las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, son las que nos va a permitir precisamente garantizar todo este modelo de sostenibilidad. Si yo tuviera en este momento la posibilidad de decir, voy a generar pequeñas acciones al interior de mi emprendimiento, de mi empresa, parto por un diagnóstico. Hago un diagnóstico guiándome de, por ejemplo, los 10 principios de Pacto Global. Hago un diagnóstico de cómo estoy yo en cuanto a mis estándares laborales. ¿Qué políticas tengo en cuanto a salarios, remuneración, calidad laboral, horarios laborales? Puedo empezar a preguntarme en ese diagnóstico cómo estoy yo en cuanto a derechos humanos. Promuevo derechos humanos, soy equitativo, desconozco el tema o conozco del tema, pero no lo aplico. Trabajo entonces a otra parte y en ese diagnóstico también empiezo a pensar en cuanto a medio ambiente. ¿Qué tan ecológico estoy siendo?
estoy teniendo o aplicando políticas para cero papel, o promuevo el uso de energías alternativas dentro de mi emprendimiento. Estoy promoviendo el reciclaje, la reutilización, genero también campañas o algunas estrategias para que se haga una reutilización del agua o exista una recirculación del agua en alguna parte de la cadena productiva, si es que tienen algún proyecto productivo. Entonces, todas esas preguntas las puedo generar a partir de ese diagnóstico. El diagnóstico obviamente a mí me da una fotografía de cómo estoy. Y yo digo, bueno, esto es la realidad de mi organización. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Obviamente, nosotros como organizaciones y como empresas no podemos tener el conocimiento de absolutamente todas las acciones que se promueven en cuanto a sostenibilidad, pero podemos tener asesorías externas, podemos tener el acompañamiento de personas que sepan y que nos orienten. Y lo más importante es que ya cuando se identifican esos primeros proyectos sobre los cuales ustedes van a empezar a hacer esos cambios, generar unos lineamientos al interior de la organización. Esos lineamientos son muy claros porque guían a quienes hacen parte de su organización. No importa, y cuando hablo de organizaciones, no es una organización muy numerosa necesariamente en personas. Puede que su emprendimiento esté entre 3 personas, 5 personas. Bueno, ¿cuál va a ser ese compromiso que nosotros como equipo vamos a tener con esas acciones? Si vamos a empezar a implementar una política cero papel, bueno, entonces vamos a empezar a disminuir y a controlar cuántas resmas de papel yo compro al mes, cuántas impresiones estoy generando, cuántos archivos electrónicos estoy imprimiendo, y entonces empiezo a generar unos lineamientos claros. Esos lineamientos deben ser socializados y deben ir a la par de una posibilidad de que la organización encuentre en la inversión económica para mejores prácticas dentro de su organización una oportunidad. Muchas veces cuando se identifican esas mejoras a partir del diagnóstico, pues siempre se va hacia lo económico. Y entonces el gerente o el presidente de la organización dice, o la presidenta de la organización dice, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Obviamente, en algunos momentos la inversión puede ser alta. Si ustedes van a hacer un cambio en tecnologías que realmente no generen gas carbónico, o ustedes van a meterse a realizar una certificación LEED de alguna edificación, de alguna parte de su organización, la inversión hace falta, pero pueden después ver cuál es el beneficio de la inversión. O sea, la sostenibilidad les va a proveer a ustedes grandes beneficios, tanto en su goodwill al interior de su medio en el que se desenvuelvan, como en la disminución y en la percepción y en la identificación de la disminución de los impactos negativos que ustedes como organización generan. Entonces, es muy importante el tema de la inversión. Saber que si se invierte en la sostenibilidad, eso se les va a retribuir en el mediano y largo plazo. Incentivar la corresponsabilidad. Y esta corresponsabilidad va con todos esos grupos de interés que ustedes han identificado, que son vitales para su organización. La sostenibilidad, así como lo hablábamos en la parte principal de la charla, parte de la articulación de todos los actores, y en el nivel micro de la organización también va a partir de esa articulación con todos sus grupos de interés. Si yo estoy promoviendo una producción donde yo garantice sello verde en mi producción, no puedo permitir la compra, digamos, si nos vamos a un tema de muebles de madera, yo garantizo que en mi planta se genere todo un sistema de producción con sello verde. No puedo permitir que mi proveedor me venda madera que no sea de un lote de árboles de los cuales se pueda talar. Entonces,
esa corresponsabilidad va a todos los niveles de los grupos de interés y eso es algo que también ustedes lo pueden empezar a hacer con diálogos, con sensibilizaciones, con estrategias que no les amerite a ustedes mucho. Y algo muy importante que también es en la medida que se va mejorando todo el tema de gestión de calidad al interior de las organizaciones, vamos creando una cultura del medir, del controlar, del hacer seguimiento y sobre todo de comunicar y sistematizar. La ventaja de una organización pequeña es que el control y la gestión de la información suele ser más sencillo que cuando ya existe un sistema mucho más grande en organizaciones ya gigantes, por decirlo así. Entonces es muy importante que desde un principio en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos, nos acostumbremos y generemos esa cultura de gestionar la información. ¿Y eso cómo nos ayuda en la sostenibilidad? Porque esa medición y esa comunicación de los resultados que son fruto de esas pequeñas acciones que ustedes han empezado a mejorar en temas de estándares que identificaron por mejorar para el desarrollo sostenible, les va a permitir a ustedes tener y generar reportes de sostenibilidad. Y esos reportes de sostenibilidad son la carta de presentación de ustedes frente a otras organizaciones. Y créanlo o no, hoy los consumidores, los compradores, las personas que acceden a servicios han ido incrementando su exigencia a las organizaciones para que tengan tecnologías limpias, buenas prácticas. El goodwill con que les mencionaba hace un momento es fundamental. Más aún con con todas las redes sociales que tenemos hoy en día, que una noticia o una publicación se hace viral en segundos, pues nuestras organizaciones, nuestros emprendimientos pueden contar también con la muy buena suerte de que si estamos aportando y tenemos unas acciones o unos modelos replicables de sostenibilidad, pues la información y el compromiso a través de las redes sociales se amplíe de manera exponencial. Pues esos son como digamos, como algunas generalidades que quería compartir con ustedes, algunas orientaciones que concibo importantes para que ustedes puedan empezar a integrar ese concepto dentro de sus emprendimientos, dentro de la planeación de su organización. Obviamente el tema es muy amplio, hay muchísimas cosas que podríamos tocar y cada una de los aspectos pues tienen como sus metodologías, por ejemplo, los reportes de sostenibilidad son otro mundo. Pero por lo menos en este momento lo que me interesa es generar esa sensibilización de integrar el concepto de la sostenibilidad en todo lo que sean sus organizaciones y en todo lo que sean sus emprendimientos, si están en una etapa de crear durante estos tiempos. Muchísimas gracias por estar pendientes de esta presentación, así que le doy yo creo que la palabra a Manuel que nos acompaña. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, tenemos algunas preguntas, unas que me las han puesto por interno, otras que las han puesto en el chat del Facebook. Y bueno, digamos que una de las primeras preguntas es ¿cómo hacer el cambio de la mentalidad de las personas? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que tienen como ese... que quieren entrar a ese mundo, digamos que los empleados quieren entrar a ese mundo, pero digamos que desde los niveles directivos no hacen como que nada. Por ejemplo, el tener que pedir mucho papel para recibir documentación, uno sabiendo que ya todo puede ser digital. ¿Cómo tratar de hacer que todas esas cosas o cambiar esa mentalidad? Pero tú sabes que a veces es difícil cambiarlo desde arriba, sino que uno tiene que comenzar desde abajo. Pero ¿tú qué podrías sugerir para esta persona que trabaja en una empresa y que tiene ese problema? Esta persona dice, mire, en términos de COVID, se logró como tener ese método de compartir los papeles
o los documentos de cuentas de cobro, sobre todo, enviarlas por correo electrónico. Y pasó más o menos, llegamos a julio y en julio no. Tienen que llevar todos los papeles para oficializar todo lo que habían enviado de manera digital. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser posible si digamos, como esas cosas? Porque pues, digamos que lo que tú comentas es interesante y por supuesto que debería ser así, pero también es difícil como que quererlo aplicar, ¿no? O poderlo aplicar en algún lado. Claro, ese es un ejemplo de cómo están invertidas las decisiones, ¿no? Porque aquí estábamos hablando de cómo desde el nivel estratégico estamos promoviendo los cambios, pero pasa y sucede que no, algunas organizaciones están invertidas esos niveles como de iniciativa, donde los niveles operativos y los niveles tácticos son los que están promoviendo los cambios y el nivel estratégico tiene resistencia. ¿Por qué? Por antigüedad, por un tema de cultura. Bueno, cuando tenemos cierta resistencia desde el nivel estratégico, que yo creo que en algunos casos, en algún momento me tuvo que haber pasado, lo más importante es tener y presentar los datos de una manera estratégica, es decir, presentar cuál es el porcentaje de ahorro para la organización cuando se disminuye el uso de papel. O sea, cuánto, o mejor dicho, ¿qué es lo que más le preocupa a veces al nivel estratégico o cuál es el lenguaje que en algunas organizaciones funciona? Todo en temas de cantidad, cuantificable. Entonces yo creo que la estrategia en ese momento es cuantificar con indicadores, cuantificar cuánto es el ahorro en el recurso y eso obviamente va, digamos, si en la empresa tienen un departamento de compras y tienen un departamento de almacén que lleve los inventarios, pues van a tener que generar una estrategia conjunta entre esos equipos. Entre la parte que está teniendo la iniciativa se tendrá que apoyar con esos datos de quién lleva los inventarios y de quién lleva las compras. ¿Y qué van a identificar ahí? Que en tal punto, cuando ustedes se volcaron a la parte tecnológica o a la parte de virtualizar los documentos, pues hubo un ahorro en las compras y eso generó también que se quedaran quietos algunos inventarios como o sea, la rotación del inventario del papel y eso son elementos que si tú se los comunicas de manera asertiva a la parte estratégica, tú le vas a decir, mira, nos estamos ahorrando tanto. Y realmente cuando uno empieza políticas de cero papel, el ahorro en el papel y el ahorro en las compras es inimaginable, porque otra de las opciones que a veces las empresas dicen, bueno, voy a empezar a comprar papel ecológico, papel reciclado. El papel reciclado tiene un costo mayor. Entonces tiene que generarse, sí, unas estrategias de empezar a incentivar las políticas cero papel. Y los cambios se dan en el tiempo. A veces generar esos cambios de pensamiento o que tomen ya como la iniciativa de generar esas políticas al interior de la organización que promuevan desarrollo sostenible se dan con el tiempo, pero si se tiene la iniciativa, yo lo que les recomiendo es eso, generar una cuantificación y vender la idea, o sea, vender la idea con esos efectos tangibles para la organización. Excelente. Bueno, la otra pregunta es desde el lado del emprendimiento, ¿sí? Ya como hay una persona que está haciendo un emprendimiento y dice, bueno, pero es que yo no tengo ningún conocimiento del tema, ¿sí? ¿Cómo puede comenzar? O sea, tú diste unos tips para comenzar, pero si a lo mejor la persona, es que estoy intentando organizar la idea porque la persona al parecer solo tiene idea de lo que está haciendo, de su emprendimiento, pero entonces no sabe cómo ese emprendimiento puede ayudar a generar sostenibilidad o a meterse dentro de todo ese camino de la sostenibilidad. Yo te entiendo que durante lo que dijiste en la charla, ¿no? Son con pequeños pasos que se puede ir también volviéndose o, sí, entrando dentro de este camino de que hacer uno su camino dentro de su negocio como en el camino de la sostenibilidad. Pero pues, ¿qué otros temas de pronto podría hacer una persona que no sabe, solo sabe hacer el conocimiento que él tiene, pero entonces hacia dónde puede o a quién debería buscar para que le apoye en esos temas? Bueno, hay incubadoras o hay organizaciones que
orientan en los procesos innovadores a los emprendedores. Y en cada región se pueden encontrar organizaciones así. Yo, ¿qué puedo sugerir? Y es que ahí hay un papel muy relevante desde el sector universitario. Desde el sector universitario se pueden generar estas asesorías o este acompañamiento a los emprendedores. ¿Por qué? Porque el sector universitario está llamado a también ser comunicador de esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, si la persona no tiene posibilidades de tener como acercamientos al sector universitario, yo lo que recomiendo es que a través de un ejercicio primero autodidáctico pueda familiarizarse con el tema a través de portales oficiales como Naciones Unidas, que tienen incluso hay cursos muy fáciles de desarrollar en línea de objetivos de desarrollo sostenible que les hablan de sostenibilidad. O se puede empezar a indagar sobre temas como innovación social, como emprendimientos sociales, que también por esa línea le pueden fortalecer esas competencias para ir integrando el concepto de sostenibilidad. Pero sí, en dado caso, si la persona desea, con muchísimo gusto, yo la puedo colaborar también y orientar en lo que necesite, de una manera ya más específica. Listo, perfecto. Y tengo otra pregunta por acá. ¿Qué beneficios da el gobierno para las empresas que ofrecen temas de sostenibilidad o que están metidas en esos temas de sostenibilidad? Bueno, yo lo veo desde dos formas. Una es que cuando en este momento se están generando los emprendimientos o se están generando esas ideas que le apuntan a un objetivo de desarrollo sostenible, tienes la posibilidad de acceder a convocatorias de recursos, tanto públicos del Estado como de recursos de cooperación internacional que te promueven el desarrollo y te potencian tu idea. Y hay muchas convocatorias de proyectos que están incentivándose cuando tú le apuntas a uno de esos objetivos. Y por aparte, cuando las organizaciones presentan este tipo de programas de responsabilidad social, tienen unos incentivos respecto a sus impuestos, a su carga impositiva. Hay una reglamentación que estimula también a las empresas en Colombia para generar todo este tipo de programas, porque a la vez se va a ver beneficiado en todo el tema de tributación. Entonces, existe incentivos a las organizaciones que se ven reflejados directamente en este aspecto. Excelente. Y bueno, y tengo otra pregunta que esa sí ya es un poquito más mía. Viendo el tema de ahorita tú sabes que hay muchos programas del gobierno, que el gobierno comenzó a sacar, venga, necesitamos desarrolladores, por ejemplo, el programa Misión TIC 2022, creo que es, y hay otros programas que, las hackatones y eso, donde también se promueve como el desarrollo de aplicaciones, que muchas veces van enfocadas a estos temas de sostenibilidad. Tú, por ejemplo, ¿qué podrías sugerir a estas personas que nos están escuchando, que de pronto tengan que sean, por ejemplo, estudiantes o desarrolladores que les guste la tecnología y que quieran participar como en un tema de esos? ¿A qué deberían apuntarle? O sea, ¿qué es lo que deberían, por ejemplo, intentar solucionar? Porque esos programas son muy buenos, ¿sí? O sea, son programas que el gobierno dice, venga, invitamos a gente que participa aquí, desarrolla aplicaciones y nosotros le damos el financiamiento para que termine su aplicación o le damos plata para que haga sus cosas, ¿sí? Eso es más enfocado a estudiantes o a personas como individuales, ¿sí? Como grupitos, pero pues muchas veces se quedan como sin ideas, ¿no? Como que hacia dónde deberían enfocar también para que la tecnología comience a apoyar esos temas de sostenibilidad. Bueno, o sea, desde mi perspectiva, o sea, desde mi parte muy personal, hay unos retos que están muy ligados a lo que son las comunidades rurales. Sobre todo lo percibo en nuestro departamento, en Nariño. ¿Y cuál sería la invitación? Ir pensando en esas opciones para mejorar la calidad de vida y de productividad en las comunidades rurales a través de la tecnología. Hay una necesidad de garantizar una conectividad
conectividad de las comunidades rurales. ¿Y eso en qué va a repercutir? En el acceso a educación. Eso lo vimos tangible en épocas de COVID. O sea, no fue lo mismo volcarse a la virtualidad para lo que son las personas que viven en ciudad que las personas que viven en lo rural. Otra, en nuestro departamento, por ejemplo, cómo llegar con soluciones de tecnologías para mejorar la producción agrícola. O sea, cómo se generan algunos proyectos que promuevan la tecnificación, pero que a la vez garanticen la protección del ambiente. Esas son otras alternativas. El cuidado del agua. Eso es indispensable. Cómo a través de la tecnología vemos la posibilidad para mejorar el uso del agua, la conservación del agua o la recuperación de las fuentes hídricas. El tema de la deforestación es otro tema. Y algo muy, muy importante, empezar a trabajar en energías alternativas. O sea, cómo nosotros también podemos desarrollar proyectos tecnológicos que vayan ligados al uso de tecnologías, de energías alternativas, al uso de energías alternativas. Y hay otro tema que está siendo muy importante y muy necesario, es todo el tema de movilidad o de sistemas de transporte alternativos también. O sea, cómo se generan algunos desarrollos para promover el uso de medios de transporte alternativos. Yo creo que esos son como algunos de los temas que yo vería que pueden ser principales. Pero es muy importante siempre cuando se va a generar esta fase de creación o de identificar, desarrollar algún invento o algún proyecto de innovación y tecnología, identificar las problemáticas reales, o sea, volcarse a las problemáticas reales. Y de ahí también es fundamental ligarse a lo que Colciencias ha definido en la escala de producción. O sea, es muy importante también tener en cuenta lo que Colciencias se ha definido y se ha trazado como meta, porque si tú mezclas entonces la carta de objetivos más lo que Colciencias en Colombia está buscando, pues obviamente tienes ya como esos ingredientes que tú vas a tener que tener en cuenta cuando vayas a crear un proyecto. Excelente, excelente. Muchísimas buenas ideas. Ahora, la última, yo creo, pues la última pregunta que tengo por acá es, para los que ya están, los que ya tienen emprendimientos, los que ya tienen como todo preparado y que están, digamos, con todo el ánimo de iniciar, entonces, ¿cuál es la recomendación? Iniciemos por dónde, porque nosotros somos unos de los que debemos iniciar este tema también. No solo todo es tecnología, sino también todo es volcarnos también a los temas de sostenibilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el primer punto que debemos atacar y por dónde comenzamos todos los que queremos iniciar con este camino que tú nos propones? Yo les recomiendo, lo primero, hacer una lectura juiciosa de los objetivos de desarrollo sostenible y elegir el objetivo de desarrollo sostenible al que ustedes como organización creen que le están aportando. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene unas metas. Entonces, lo primero, lo que yo hago como organización, digamos en el caso de Creatipa, Creatipa es mi emprendimiento. Yo prioricé 3 objetivos de desarrollo sostenible, que es mi carta de presentación. Incluso si nos vamos al logo de mi empresa, hay 3 colores. El primero es el verde, que habla de todos los objetivos de desarrollo, es el objetivo de desarrollo sostenible que le apunta directamente a la acción por el clima. El segundo es el azul, que es el objetivo de desarrollo sostenible que habla de todo el tema de paz. Y el otro objetivo que yo prioricé dentro de la organización está orientado a la equidad de género. Y por eso el color viene siendo el morado o el rosado en el logo, ¿sí? Cuando yo identifico que esos son mis 3 objetivos de desarrollo sostenible, tengo mi marco de acción claro y yo sé a qué metas o hacia dónde irían mis servicios, porque mi empresa es de servicios. Entonces, ¿hacia dónde van mis servicios? Y lo enfoco hacia esos 3 puntos. Eso me permite a mí focalizarme
Y al focalizarme, entonces puedo saber en qué escenarios participar con esos objetivos y esas metas ya claras. Digamos, ustedes tienen su emprendimiento y ustedes dicen, a través de mi emprendimiento de tecnología, le voy a apuntar al objetivo que habla de calidad de educación. Entonces, desgloso ese objetivo y hay unas metas claras. Entonces, ¿cómo ustedes, me voy a inventar, cómo ustedes a través de su emprendimiento van a aportar al cierre de brechas en temas de educación? Porque van a apuntarle a un proyecto de educación digital en comunidades vulnerables. Entonces, miren cómo a partir de su experiencia pueden apuntarle a una meta. Y resulta que como los objetivos de desarrollo tenemos que cumplirlos a 2030, pues hay muchos recursos de cooperación internacional o incluso del gobierno que incentivan la creación de proyectos que aporten directamente a una meta o a un objetivo. O sea, esa es mi primera recomendación. Irse a la carta de navegación de los objetivos de desarrollo, leerlos muy bien y focalizarse en alguno de ellos e identificar las metas a las cuales le están apuntando. Y eso les abre un mundo de posibilidades. Excelente. Muchísimas gracias, Carolina. No tengo más preguntas por ese lado. Muchísimas gracias. Damos paso a Mar. Gracias, Manuel. Caro, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos de tu experiencia y compartirnos esto que creo que es tan importante. Tú lo decías hace un momento. A veces tenemos como una base de objetivos, pero quizás no estamos como viendo más allá en esa navegación, no estamos como creando ese propósito. Antes de cerrar, quisiera que nos cuentes en qué redes te podemos encontrar, cómo podemos llegar a Creatipa, cómo la gente puede seguir en contacto contigo. Claro que sí. En Facebook, mi Facebook es Carolina Benavides y en Instagram me encuentran como Ana Caro Benavides M. Esas serían como, y bueno, por correo electrónico también, el correo electrónico es anacabem@gmail.com. Esos son mis datos de contacto por ahora, mientras estoy rediseñando y estoy empezando como a rediseñar todo el tema de Creatipa, la imagen, todo, y ya muy pronto espero tener como institucionalizado páginas y contactos directos de la organización. Perfecto, bueno, damos las gracias a todos los que nos acompañaron, especialmente a Carolina por este espacio. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se sigan conectando con nosotros. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.